Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 11 al 21. Habla del progreso espiritual. Según lo que yo veo, habla del progreso espiritual y moral de la nueva creación en Cristo. Es lo que yo veo en este texto. Muestra sistemáticamente etapas del progreso espiritual y moral de la nueva creación. Versículo 11 al 21. Vamos a leer. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Tengan la Biblia allí abierta en ese tema. Padre nuestro que habitas en nuestras vidas, santificado sea tu nombre. En esta mañana te damos las gracias por todas las cosas. Gracias por esta lluvia. Gracias, Señor, porque la siembra se riega. Gracias por lo que estamos presentes hoy. Guíanos con tu Espíritu Santo. Dame sabiduría para comunicar este texto, que todos aprendamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Como les dije, aquí habla del progreso, pasos sistemáticos de lo espiritual y lo moral de la nueva creación en Cristo.
Pero para nosotros entender esto que Pablo dice al principio, Pablo dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Él quiere persuadir a los hombres de algo. Y para entender de qué nos quiere persuadir, tenemos que buscar nosotros siempre la historia. Viajar al pasado. ¿Qué estaba pasando cuando Pablo escribió estos versos a la iglesia de Corintios? Entonces, había una situación de unos falsos apóstoles que se habían infiltrado dentro de la iglesia en Corinto. Esos falsos apóstoles, sin tener integridad, no tenían integridad, se sentían orgullosos al hacer cosas externas. Cuando hacían algo, ellos se sentían grandes, ellos se sentían esponjados, ellos tenían un egocentrismo muy grande en sus vidas y querían era mostrar puras apariencias, gloriarse a sí mismos sin hacer nada de corazón. Y Pablo les dice, ustedes están haciendo las cosas de apariencias y no de corazón, porque en el texto él se los menciona. Y Pablo, para defender su integridad, quería que los cristianos en Corintios vieran el trabajo que él había hecho. Pablo no era que estaba buscando gloria, sino que él les muestra el trabajo a los corintios para que vieran el verdadero trabajo que él estaba haciendo en el Señor, que él había padecido, que él había sufrido, que él había sido maltratado, que él no les había quitado sus bienes como se lo estaban quitando los falsos apóstoles, y él quería que los de Corinto hicieran una comparación del servicio de Pablo con el servicio de estos falsos apóstoles. Y esta es la realidad histórica cuando se escribió este texto. Cuando nosotros leemos los versículos anteriores, 2 Corintios 5, 9 al 10, lo leemos. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el pasaje anterior, Pablo les muestra a la iglesia que las cosas que ellos hacían tenían que agradar al Señor, porque algún día ellos iban a estar ante el tribunal de Cristo y tenían que hacerlo para agradar a Dios y no agradarse a sí mismos. Cuando enlazamos el párrafo que vamos a predicar hoy, él sigue con la misma secuencia. A los falsos apóstoles les dice, no hagan las cosas para agradarse a ustedes mismos, para vivir de las apariencias. Hagan las cosas de corazón. Entonces, cuando enlazamos lo anterior con lo que viene ahora, en 2 Corintios 5, 11, Pablo inicia, conociendo pues el temor del Señor, relacionándolo con lo anterior, persuadimos, fijemos nuestra mirada en eso, los queremos persuadimos a los hombres a vivir una conducta según la nueva creación en Cristo como representantes de Dios en la tierra. En el verso 11 les dice, conociendo pues el temor del Señor, les lanzan la acción, persuadimos a los hombres.
Persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que ustedes también. Simplemente Pablo le dice a la iglesia, Dios conoce cómo nosotros hemos servido de corazón. Y esperamos que a ustedes también. Por lo tanto, los persuadimos. Pablo quería hacer una comparación de su estilo de trabajo con el estilo de trabajo que estaban haciendo los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles vivían de las apariencias y de alimentar su ego, su personalidad. Pablo les dice, yo no busco alimentar mi ego, yo no busco vivir de apariencias, yo les he servido a ustedes y a Dios de corazón. Entonces, el versículo 11 fue escrito en la Biblia Reina Valera, ¿no? Y al leerlo, para entenderlo, persuadimos, tenemos que ir a la historia como hemos ido. En la versión internacional dice, por tanto, como sabemos lo que es tener al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y Pablo estaba claro que lo que él había hecho estaba bien, porque él lo había hecho de corazón. Pero él como que quería convencer a los corintios de que ellos entendieran que lo que él había hecho, lo había hecho bien de corazón. Porque los de Corintios se estaban dejando engañar por los falsos apóstoles y admiraban a los falsos apóstoles que vivían de sus apariencias y buscaban su propia gloria. Y esos falsos apóstoles habían engañado a los corintios y les estaban exprimiendo sus bienes materiales. Por lo tanto, Pablo lanza su defensa. Vamos al bosque. En el versículo 11 al versículo 13 vemos un contraste. Vemos un contraste entre la nueva creación y la vieja creación. Y Pablo lo muestra con su propio ejemplo, con el ejemplo de él, comparándose con los falsos apóstoles. En el versículo 11 al 13. En el versículo 11 está un mensaje. Como les dije ya, el pasaje habla de la nueva creación en Cristo y su progreso espiritual y moral. Por lo tanto, en primer lugar, la enseñanza es: la nueva creación requiere una conducta de integridad en el temor del Señor. Versículo 11. Pablo le dice a la iglesia que la nueva creación requiere, debe mostrar una conducta de integridad. Y en el versículo 11, en dos partes, Pablo dice, trata de persuadir a los hombres con su conducta sincera y íntegra. Pablo lo dice. ¿Ven? Para Dios, Dios sabe lo que yo soy, dice el apóstol Pablo. Para ustedes quiero que también lo sean así, dice el apóstol Pablo. Entonces Pablo trata de persuadir a los hombres con su conducta sincera e íntegra, que la vean en el versículo 11. Y en el mismo 11 Pablo muestra una conducta íntegra, que esa conducta íntegra, dice el texto, la conoce Dios, y él quería que los corintios también la creyeran. Entonces en el versículo 11 requiere mostrar una conducta íntegra en el temor al Señor. Versículo 11. Pero cuando llegamos a los otros versos 12 y 13, sigue mostrando la nueva creación. Y en esa nueva creación no debemos mostrar egocentrismo al servir. Pablo muestra dos estilos en estos tres primeros versos. Dos estilos: los falsos apóstoles y la vida del apóstol Pablo. Y Pablo muestra los dos estilos. Y en el versículo 12 y 13 les dice, la nueva creación no muestra
egocentrismo en el servir a Dios. Entonces hay como un contraste aquí, ¿no? Un contraste entre lo que es integridad y lo que es egocentrismo, que es una realidad que se vivió en el tiempo de Pablo y es una realidad que se puede vivir hoy. Cristianos que son íntegros, pero también hay cristianos que viven de egocentrismo, que alimentan su ego para engordarse a sí mismo, para llenarse a sí mismo, para beneficiarse a sí mismo. Pero hay otros que en su integridad lo que hacen, lo hacen de corazón para Dios. Entonces, en estos tres primeros versos se muestra este contraste. Vamos a leer el versículo 12 y 13. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no el corazón. Este verso 12, Pablo está diciendo, ustedes en el trabajo, voy a traducir, ustedes en el trabajo que nosotros hemos hecho. Vean el trabajo que nosotros hemos hecho de corazón, para que tengan cómo compararlo con aquellos que lo que hacen, lo hacen de apariencia, para gloriarse ellos mismos y no de corazón. Versículo 12. Y luego en el versículo 13 les dice, bueno, si estamos locos, ¿para quién es si estamos locos? ¿Para qué? Si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Por qué dice eso? Porque los falsos apóstoles se habían encargado de discriminar al apóstol Pablo y decir que Pablo era un loco, que Pablo no buscaba, no estaba que le dieran nada, que Pablo era un falso, y esto lo catalogaban ellos. Pablo entonces les dice a ellos, bueno, vamos a hablar claro. El servir a Dios, en el versículo 12, no es para jactarnos en las apariencias ante la gente. Bien, cuando ustedes vean a una persona, un líder, un pastor, un líder XY con cualquier título que tenga, cuando ustedes vean a una persona que busca jactarse de las apariencias y lo que hace, usted debe discernir que esa persona no está procediendo de corazón ante Dios. Recuerden, las cosas que usted haga o las que hacemos no es para nosotros gloriarnos, no es para nosotros recibir alabanzas, no es para que nos aplaudan, no es para que nos veneren como seres humanos. Las cosas que hacemos es de corazón para el Señor. Entonces Pablo les dice, confrontando a los falsos apóstoles, Pablo dice, el servir al Señor no es para jactarnos en la apariencia ante la gente, en el versículo 12, y en el mismo 12 le dice, el servir a Dios, hay que servir a Dios de corazón, sin importar la alabanza de la gente. No sé si ustedes se han fijado que la realidad en el contexto actual es que estamos observando muchos líderes de renombres en el mundo, que lo que están buscando es recibir alabanzas de la gente. Cuando usted observe que una persona busca recibir alabanzas de la gente, cuando una persona centra lo que hace en su propia vida y olvida a Dios, esa persona es una persona falsa. Porque todo lo que nosotros hacemos, el centro de todo lo que hacemos debe ser el Señor. El centro de toda alabanza, gloria y honra debe ser nuestro Señor Jesucristo y no nosotros como seres humanos, no como hombres. Pablo dice en el 13, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para servir a la gente. Si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Lo que hacemos es para gloria y alabanza de Dios y para servicio de los seres humanos. O sea, Pablo dice, los apóstoles bíblicos estaban llamados ¿a qué? A servir a la gente,
no que la gente le sirviera a ellos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Nosotros estamos para servirles a ustedes y para dar gloria a Dios. Termina en el versículo 13. Entonces hemos visto dos cosas en el contraste. La nueva creación requiere la conducta íntegra y la nueva creación no muestra el egocentrismo en el servir al Señor. En estos tres versos, 11, 12 y 13, Pablo inicia mostrando el problema que había en la iglesia en Corintios. Muestra un contraste. Pero en la siguiente etapa, este texto tiene dos párrafos. En la siguiente etapa, Pablo muestra el proceso, como yo ya les di el tema. Pablo muestra el proceso de la nueva creación en Cristo. Vamos al proceso. ¿En qué consiste ese proceso para nosotros hoy? Leemos nosotros el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjense su mirada en esa palabra, nos constriñe. Pongan su mirada allí. Pensando, ahí después de decir nos constriñe, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe a nosotros. Luego dice, vamos a pensar un poco, vamos a pensar un poco en esto. Vamos a pensar un poco que si uno murió por todos, esto lo entendemos, ¿verdad? Cristo murió por todos, luego todos murieron. O sea, Cristo muere, todos nosotros morimos. Como Cristo murió, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven, o sea, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Qué dice el versículo 14 y el versículo 15? Me está hablando que así como Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, al Cristo morir, nosotros morimos. Y si Cristo resucita, nosotros vivimos. Entonces nosotros morimos y luego vivimos para Cristo. Si hemos muerto para Cristo, debemos vivir para Él. Lo explico más sencillamente. Constreñir, para explicarle el término, significa nos obliga, nos motiva, nos guía, poniendo límites a lo que debemos y lo que no debemos hacer. Si cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a qué debemos hacer en la nueva naturaleza y dejar de hacer en la vieja naturaleza. En el versículo 14, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió por todos, para que todos muramos a qué? A la antigua vida, es lo que está diciendo el texto. Si Cristo murió, nosotros entonces tenemos que morir a la antigua vida, a la vieja pasada. Por eso que el pasaje habla de la nueva creación. Si usted no muere a la antigua vida, ¿cómo usted muestra que usted es cristiano evangélico? Si usted no muere a la vida pasada, ¿cómo usted muestra que es cristiano del Señor? Entonces el mensaje es que todos nosotros tenemos que morir a la antigua vida que teníamos cuando éramos mundanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y eso lo dice en el versículo 14. En el verso 15, y si Cristo murió para darnos vida, es para que seamos controlados por Cristo. Eso lo dice en el versículo 15. Cristo muere, nosotros morimos a la vieja vida, pero como Cristo murió y Cristo resucitó, ¿para qué Cristo murió y resucitó? Para controlarnos a nosotros. Eso se llama gobierno. Por eso es que la enseñanza del versículo 14 y 15 enseña que la nueva creación acepta el gobierno de Cristo en su vida. La nueva creación, por ese amor de Cristo que dio por nosotros al morir, acepta el gobierno. O sea, la palabra es control. Si usted no se deja controlar por Cristo, usted no está demostrando entonces a nadie que Cristo murió por todos.
¿Cómo le predicamos a la gente que Cristo murió si nosotros no nos dejamos controlar por Cristo? Vean, el versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para quién. Para sí mismo. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El texto hace alusión a que ya no vivimos para sí, sino que vivimos para el que murió por nosotros. O sea, usted debe vivir gobernado por Cristo, usted debe vivir controlado por Cristo. ¿Cómo usted le enseña a la gente que Cristo murió por ellos si Cristo no lo controla a usted? ¿Cómo predicamos el Evangelio si Cristo no nos gobierna a nosotros? Cristo primero debe gobernar en la iglesia para que la iglesia entonces predique al mundo que Cristo murió. Es lo que dice el verso 14. Entonces, ese progreso, ¿con qué comienza? Con una palabra clave ahí. ¿Cuál es la palabra clave en el 14 y 15? Gobernar. La palabra clave es controlar. Ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo, como dice allá en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Él, controlado por Él. Entonces, 14 y 15 me muestra un término que es control, que es gobierno de Cristo en mi vida. Si Cristo te gobierna, ¿qué pasa después? Si Cristo te gobierna, ¿qué pasa después? Versículo 16 y 17. ¿Qué pasa? La nueva creación muestra la transformación como resultado de tu relación con Cristo. El que tiene una relación con Cristo, ¿qué pasa? Está siendo gobernado. Y si está siendo gobernado, tú muestras una transformación. Pablo le está diciendo a los falsos apóstoles simplemente: si ustedes dicen que Cristo los gobierna y que Cristo los controla, ustedes deben encontrar una nueva vida y no vivir en el egocentrismo, viviendo de apariencia, agradándose a ustedes, sino que deben hacer las cosas de corazón para gloria y honra de Dios. ¿Cómo ustedes predican que Cristo Jesús los gobierna y no viven una vida de cambio? Leemos los versículos 16 y 17. De manera que nosotros, Pablo se involucra en el texto, ¿no? Nosotros, involucra ustedes y yo. Pablo involucra en todos nosotros, los falsos apóstoles y los verídicos, los muestran nosotros. De manera que nosotros de aquí en adelante no conocemos la palabra conocer, ginosco, conocer, intimidad, profundidad. Ya no lo conocemos según la carne. ¿Saben la palabra conocer? Cuando hablamos de conoció a Adán, a Eva, y cuando conoce a Adán, a Eva, ¿quién nació? ¿Ah? Caín y Abel. El texto habla de conocer algo de profundidad. Cuando dice, y conoció el hombre a su mujer, está hablando no solo en su conocimiento intelectual sobre la mujer, sino que en profundidad tuvieron intimidad sexual. Entonces, cuando la Biblia dice, en el texto nosotros no conocimos a Cristo según la carne. Nosotros conocimos a Cristo según nuestra naturaleza pecaminosa. Y luego dice el verso, y aun si lo conocimos así según la carne, ya no es así. A Cristo no lo conocimos según nuestro intelecto. A Cristo lo conocemos por voluntad de Dios, porque Él lo quiso así. Lo que quiere decir es, no es mi conocimiento lo que me salvó en la carne. Lo que me salvó es Cristo a mí. Dice aquí en el verso 16. Entonces, ¿cuál es la idea del versículo 16 y 17? Si primero nos gobiernan, ahora somos transformados.
tú dices que Cristo te gobierna, debes tener una transformación. Si no hay transformación, es porque Cristo no te gobierna. Si no cambias, es porque Cristo no te controla. Ahí está la clave del texto. Si Cristo te controla y te gobierna, entonces tú cambias. Y en el versículo 17 está ese versículo hermoso, usted se sabe de memoria. Bueno, de modo que si alguno está, ahí está el verbo, estar, presente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Parafraseando le está diciendo a los falsos apóstoles, si ustedes están en Cristo, viven una vida íntegra para la gloria de Dios y lo que hacen lo hacen de corazón. Las cosas viejas pasaron. El egocentrismo, el recibir alabanzas para ustedes mismos y robarle la gloria a Dios, que no es la vida pasada. Ahora en la nueva vida, el centro de adoración y alabanza se llama Dios. El centro es Cristo. Por eso que él busca en el texto en realidad buscar un mensaje centrado en Cristo, un mensaje cristocéntrico como tal. Entonces, en el pasado hacíamos las cosas sin Cristo, desde el punto de vista humano. Él lo dice, antes hacíamos las cosas en la carne, desde el punto de vista humano hacíamos las cosas, pero ahora no es así. Ahora en el presente conocemos a Cristo para convertirnos en nuevas personas. Algo espiritual sucedió en nosotros, dice Pablo. La conversión es algo espiritual, no es algo de la carne. Por eso es que el que recibe a Cristo en la carne no dura. Hay gente que se emociona en el alma y reciben a Cristo en su carne y no lo reciben de manera espiritual. Y usted dice, ¿por qué hay gente que se entrega y no dura? Porque reciben a Cristo en la carne, en su intelecto, no lo hacen de corazón. Y entonces el 17 resalta que los que conocemos a Cristo nos convertimos en nuevas personas y abandonamos la vieja vida. Entonces hemos visto dos términos en el progreso. ¿Cuáles son? Gobierno. Si Cristo te gobierna, ¿qué pasa? Control. Si Cristo te gobierna, ¿qué sucede? Somos transformados. Si Cristo te controla, tú cambias. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Cristo. Y Cristo en nosotros. Pero hay una tercera fase en el progreso, que es el 18 al 21, la última fase. La última fase. La nueva creación debe cumplir el ministerio. El ministerio de reconciliar a la gente con Dios. Esta terminología, ¿cómo le han dado hoy en día un enfoque religioso, no? El ministro, la ministra. Y cuando hablamos de ministro en este texto, simplemente está hablando de un siervo. Un ministro es un siervo. Pablo decía que él le servía a los corintios, no buscaba que los corintios le sirvieran a él. Los falsos apóstoles buscaban que los corintios le sirvieran a ellos y ellos no servían a los corintios. Entonces, en tercer lugar, en la etapa de crecimiento, Pablo le dice a la iglesia que la nueva creación debe cumplir el servicio de reconciliar a la gente con Dios. Pregunto yo, ¿quiénes son los llamados a reconciliar a la gente con Dios? Nosotros. A veces decimos, no, eso le toca al evangelista. No, eso le toca al pastor. No, reconciliar a la gente con Dios, eso le toca a los líderes de célula. El texto Pablo dice que una persona que es controlada por Cristo debe, ¿qué? Segundo, ¿qué debe hacer? Cambiar. Si tú cambias, tú demuestras que estás controlado por Cristo. Pero si tú cambias, pasas a la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa?
busca a la gente para reconciliarla con Dios. Por eso que en el versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios. Me encanta, ¿no?, este término. Todo esto proviene de Dios. O sea, el arrepentimiento, la conversión, la reconciliación y el llamado a predicar proceden de Dios. Ay, ay, ay. Cuando tú te conviertes, no es porque tú quisiste en tu cara. Cuando tú te conviertes, es porque el Espíritu Santo te tocó. Es porque el Espíritu Santo te convenció. Es porque el Espíritu Santo te quebrantó. Tú no eres salvo por tus propios méritos. Eres salvo por regalo de Dios, por gracia. Eres salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué dice la Biblia? Es un don de Dios. Es un regalo. Por eso el texto dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo el Señor en el versículo 18? Tenemos la reconciliación como regalo de Dios por Cristo. La reconciliación con Dios es un regalo, no es algo de esfuerzo propio, es algo que hizo Dios. Tú te reconciliaste porque Dios lo hizo. Y en la segunda parte del versículo B dice que tenemos la encomienda de reconciliar a la gente con Dios. ¿Qué dice el texto? Si tú eres un reconciliado, ¿qué debes hacer tú? Reconciliar a la gente con Dios. Pero si tú eres un reconciliado y no estás buscando a la gente para reconciliarla con Cristo, ¿qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Porque es una cadena, es un progreso. Y el progreso consiste en que si tú, Cristo te gobierna, no te vas a quedar ahí. No, yo soy evangélico, Cristo me gobierna. No, Cristo me controla y hasta allí. Y sigue siendo el mismo mundano, el mismo en los vicios del mundo, el mismo en las actividades pecaminosas de esta tierra, la misma persona que antes, sigue siendo igual, pero la gente le dice, no, Cristo me controla. Si Cristo te controla y si Cristo te gobierna, tienes que pasar a la otra etapa, que es la transformación. Si tú no estás cambiando, hay un problemita allí, hay un detalle. Si tú no estás cambiando, es porque Cristo no te está controlando. Porque si Cristo te está controlando, tú debes cambiar. El verbo dice, el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no solo eso, dice la otra fase, que te transformas en un agente de reconciliar a la gente con Dios. Por eso dice el verso, recibe la encomienda de reconciliar a la gente con Dios. Versículos 18 y 19, leemos el 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y lo vuelve a decir, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice, y nos encargó. ¿Nos encargó qué? Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El verbo dice, nos encargó. Y en el 18 dice, nos dio. Solo que la traducción que usó Reina Valera fue, nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces, como hay ministro de la defensa, como hay ministro del poder popular y la educación, como hay ministros, y esos términos le dan caché a la gente del mundo, los términos ministros, entonces nosotros traemos la terminología ministros, y cuidado que viene el pastor, y él viene, es un ministro, quítense a los lados, que viene el ministro. Pero si traducimos, cuando hacemos la traducción dice que el término correcto aquí es que somos unos servidores. Porque Pablo se mostró así. Pablo dijo, si yo estoy loco es para Dios. Y si estoy cuerdo es para servirles a ustedes, porque Dios me llamó a servirles a ustedes. No que ustedes me sirvan a mí. Entonces, en los dos, en este texto dice, os dio y encargó el ministerio de la reconciliación. Somos representantes de Dios.
No es que somos los vicarios de Cristo en la tierra, ¿no? Como dicen los hombres en Roma, que es el vicario de Cristo en la tierra, el representante de Dios en la tierra, el mismo Dios en la tierra, el Padre. No, la Biblia dice que nosotros somos representantes de Dios con nuestra boca, con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Porque la gente al verlo a usted, ¿a quién ve? A Cristo. La pregunta es, cuando la gente te ve, ¿a quién ve? ¿A Cristo o al diablo? En el versículo 20 dice, así que en la conjunción conclusiva, ¿no? Pero en el verso 16 también una conclusiva. Lo dice en el 16, en el 17, de modo que según está en Cristo, hay lo central está en el versículo 17, de modo que según está en Cristo, porque de ahí sale todo, un mensaje cristocéntrico. Si usted está en Cristo y Cristo te gobierna, ¿qué pasa? Tú cambias. Y si Cristo está en tu vida y Cristo te gobierna, tú evangelizas. Pero si tú no evangelizas y no cambias, algo pasa en el control de Cristo en tu vida, no te está controlando como tiene que ser. Entonces, si Cristo te controla, tú no eres egocentrista. Si Cristo te controla, tú eres íntegro. Es lo que Pablo le dice al apostolado falso en el tiempo de Corintios. Y hoy nos dice a nosotros, si eres íntegro, estás siendo controlado por Cristo. Si tú cambias, estás siendo controlado por Cristo. Y si tú eres servidor, estás siendo controlado por Cristo. Entonces, somos representantes del Evangelio de la tierra. Y por último, él termina con broche de oro en el 21, ¿no? Él dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Aquí tenemos la sustitución. Cristo sin pecado tomó el lugar de nosotros los pecadores para morir por nosotros. Cuando Cristo muere, Él te gobierna, pero tú debes dejarte gobernar. ¿Y cómo sabes tú que Cristo te gobierna? Porque tú cambias. Si no se cambia, se pone en duda el gobierno de Cristo en tu vida. Y si tú no predicas el Evangelio, se pone en duda que Cristo es el centro de tu vida. Entonces, amado hermano, este texto es hermoso, ¿no? Muestra esta secuencia, el contraste de la vieja vida y la nueva vida entre los falsos apóstoles y Pablo, la integridad de Pablo la muestra en su trabajo, y Pablo muestra el egocentrismo de los falsos apóstoles para decirle a la iglesia, si ustedes cambian, no sean egocentristas, si ustedes cambian, sean íntegros. No busquen alabanzas para ustedes, busquen alabanzas para Dios. No sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, ni la izquierda lo que hace tu derecha. Lo que haces, hazlo para el Señor, en secreto. Que lo que Dios ve que tú haces en secreto, Él te lo va a recompensar en público. Pero los que buscan alabanzas egocentristas ya tienen su recompensa del público al cual están buscando que los venere. Pero cuando estén delante de Dios en el tribunal de Cristo, no van a recibir recompensa, porque ya los hombres les dieron sus recompensas que ellos estaban buscando delante de los hombres. Usted cuando haga algo no le diga a nadie, deje que Dios solo sepa que el Señor es el que los va a recompensar a usted. Amén. En conclusión, este texto bíblico presenta un contraste, ya les dije. El contraste de la vida de integridad del apóstol Pablo con la vida egocentrista de los falsos apóstoles, versículo 11 al 13. Y luego presenta el progreso espiritual de la nueva creación. ¿En qué consiste ese progreso? En el gobierno. Cuando usted es gobernado por Cristo, el día que usted dice, Señor, me entrego, Señor, te recibo en mi corazón. El día que usted recibe a Cristo, lo recibió. Pero la conversión no se queda allí.
Ahora Cristo tiene que gobernarlo. Y después que Cristo lo gobierna, usted tiene que cambiar. ¿Será que hay evangélicos que dicen que Cristo lo gobierna y no cambian? Hay cristianos que dicen, predican que quieren a Cristo y no cambian. ¿Y cuál es la idea? Que si Cristo te gobierna, cambia, hermano, por favor. Cambia. Deja lo que hacías en la vida pasada. Vas a seguir haciendo lo que hacías en la vida pasada ahora que eres evangélico. Deja de hacer eso. Y tienes que ser nueva criatura para mostrar que Cristo te gobierna. Pero no solo eso, sino que tú debes ser un siervo, un ministro. Pero no use la palabra ministro para darse caché. Qué error tan grande, ¿no? La gente usa los títulos, los líderes hoy en día para darse fama, para darse renombre. ¿Por qué nadie quiere ser ahora pastor? Ahora todos los pastores se están cambiando el nombre de apóstol. Porque la cultura evangélica, religiosamente, para ellos, el apóstol, el término es más caché que un pastor. Cualquier rato sacan el querubín por encima del pastor y todo el mundo va a querer ser querubín. Porque querubín es más que apóstol y más que pastor. Entonces vemos que los líderes hoy en día buscan es renombres, buscan es en el egocentrismo alabanzas personales. Este texto Pablo mata a los santos apóstoles y los manda a cambiar. Lo dice, este texto nos constriñe, este texto nos manda a ser nuevas criaturas. Entonces, en estos últimos versículos muestra el ministerio, hacer que la gente vuelva a Dios. ¿Por qué no estamos predicando entonces? ¿Por qué no estamos haciendo que la gente vuelva a Dios? ¿Por qué no estamos predicando a la familia? ¿Por qué no estás predicando a tus hijos en comercio? ¿Por qué no estás predicando a tu vecino? ¿Por qué no estás predicando a la gente en tu trabajo? ¿Por qué la gente en tu trabajo no sabe que tú eres evangélico? Porque en tu mente Cristo te controla, pero en tu vida no estás cambiando. Y la gente que te rodea te están viendo como un mundano. Porque no estás testificando que tienes a Cristo en tu vida y no se ve cambio en tu vida. Gente que son cristianas y que lo que están haciendo en el mundo es dar mal testimonio. Y como dan mal testimonio, les da pena en su trabajo decir que son evangélicos. Y se juntan con el grupo como si todos son mundanos. No testifican que eres cristiano. Testifica que Cristo controla tu vida. Cambia. Deja que Cristo transforme tu vida. Y evangeliza a tus compañeros, evangeliza a tus vecinos, tráelos a la iglesia, porque si tú en realidad tienes a Cristo, debes progresar en el cambio espiritual y moral que debemos tener todos los cristianos. Este texto enseña esta realidad, que deben haber cambios espirituales, comienza cuando recibo a Cristo, pero también debemos cambiar en lo moral. Si tú no cambias en la moralidad, si tú no sabes cambiar lo que es bueno y lo que es malo, si tú mezclas lo bueno y lo malo en tu vida, y tú haces tanto lo bueno como lo malo, tu moralidad está mal. Porque tú debes saber distinguir por el Espíritu Santo qué es malo y qué es bueno. Y hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, como la criatura es, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Lo malo queda atrás y viene lo nuevo. Y que Dios nos bendiga y nos ayude a lo que aprendemos, a aplicarlo en nuestra vida diaria. Y que Dios les bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén. Señor, te doy las gracias por esta enseñanza. Gracias, Dios, por estos versos.